Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. A vivir que son 2 días. Queremos volver, como intentamos hacer a menudo, a Gaza, esa franja palestina convertida en algo muy cercano al campo de exterminio. El genocidio prosigue durante un supuesto cese de alto el fuego, que se ha cobrado 1.000 muertos bajo las bombas y otros muchos por desnutrición, por enfermedades prevenibles, como las que Israel impide al acceso a medicamentos que pueden curarlas, plagas. Hablábamos el otro día de las ratas, por ejemplo. Incluso el clima, dado que Tel Aviv prohíbe la entrada de tiendas de campaña y de casas prefabricadas que aliviarían a una población que vive entre ruinas. En Gaza se han creado condiciones que impiden que los palestinos vivan allí y ese es precisamente un elemento que marca la definición de crimen de genocidio. En A Vivir queremos repasar en una serie de reportajes esa estrategia de Israel para forzar una limpieza étnica con la periodista Mónica García Prieto, que sigue muy de cerca la situación. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Javier. Pues sí, como dices, para que un genocidio se produzca tiene que existir la intencionalidad de acabar total o parcialmente con un pueblo o colectivo. Pero es que esa intencionalidad puede ser manifiesta, es decir, puede ser anunciada por los agresores o puede deducirse de su comportamiento. Y en el caso de Gaza se dan los 2 elementos. Israel ha lanzado una campaña sistemática y deliberada para acabar no solo con las condiciones que permiten la vida y para forzar la salida de personas, es que está yendo mucho más allá, está implantando políticas encaminadas a despojar de dignidad a la población palestina. Hola, Mónica. Aquí Marc. ¿A qué te refieres exactamente? Entiendo que la guerra en Gaza es una sola con diferentes aristas. Sí, ni siquiera se podría calificar de guerra porque hay un contexto de ocupación, pero más allá yo veo muchos cidios o muchos delitos de asesinato o destrucción masiva de estructuras de vida. Por ejemplo, un domicidio, es decir, la demolición de viviendas. Se estima que más del 92% de las casas han sido destruidas o están muy dañadas. También se habla del urbicidio, dado que las ciudades han sido sistemáticamente arrasadas y han quedado irreconocibles. Y eso implica que espacios o recuerdos comunes de los gazatíes, los barrios, las mezquitas, los parques, mercados, cafeterías, todo eso ha volado por los aires. Incluso el 93% de los cementerios han resultado dañados. Y también se habla del academicidio, porque el 97% de centros educativos están hoy en día en ruinas, incluidas todas las universidades. Y también se habla del ecocidio producido por el uso de munición masiva. Se estima que el equivalente a 6 bombas de Hiroshima sobre uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Hoy nos quieres hablar en particular del medicidio, que es la destrucción sistemática de todo el sistema médico palestino y es uno de los crímenes de guerra más pavorosos de todos los cometidos. Pues más pavorosos y más descarados, porque Israel tampoco disimula sus ataques contra centros médicos y porque allí todos los 38 hospitales de la franja han sido objetivo militar. Yo creo que es el primer medicidio de la historia. Comenzó al tiempo que el propio genocidio, en octubre del 2023, y fue usado para forzar la limpieza étnica. A medida que Israel obligaba a los gazatíes a desalojar barrios mediante los bombardeos y las órdenes de evacuación, la población se refugió en recintos hospitalarios, confiando en la protección legal internacional con la que cuentan, pero entonces comenzaban los ataques directos y los asaltos, como explica Tirsa Leibovitz, responsable de la ONG Médicos por los Derechos Humanos Israel. El informe Nuestro Genocidio analiza cómo ocurrieron los ataques cronológica y geográficamente y resulta evidente que respondieron a una agenda militar.
Está claro que al inicio de los ataques, poco después del 7 de octubre, se emitió de inmediato la orden de evacuar 22 hospitales en el norte de Gaza. Y esto tuvo como efecto directo un movimiento de la población, porque si se quita la atención médica, además de dañar a las personas que están dentro, los hospitales y los equipos médicos, se perjudica a toda la población que está alrededor. La evacuación de los hospitales del norte fue de la mano del ataque y el vaciado de su población, para más tarde trasladarla al centro y después, siguiendo la misma lógica, moverla hacia el sur. Así que ambos elementos iban de la mano. Esa agenda se vio interrumpida porque Egipto resistió a la presión de abrir su frontera para permitir un empuje real de una población fuera de Gaza. Pero también hay muchos otros medios que el ejército israelí ha utilizado, como el asesinato directo o arrebatar la atención médica, provocando que la gente muera. Y luego están otros determinantes de la salud. Hablamos de agua, saneamiento, electricidad, educación, etc. Todo ello con un efecto muy perjudicial en la población. Aquellos meses, Mónica, dejaron imágenes de hospitales desbordados por el número de heridos, sin agua, sin combustible, que eran también centros desplazados y aún así fueron bombardeados. Así es. Israel al final daba la orden de desalojarlos, y cuando el personal sanitario accedía a marcharse con los pacientes y los familiares detrás, llegaba ese asalto terrestre, y durante el mismo los soldados destruían los equipos médicos, desde escáneres o incubadoras hasta máquinas de diálisis, lo que encontraban, y a veces lo hacían a mano, a culatazos, y como lo demuestran los muchos vídeos grabados por soldados y difundidos por ellos mismos en Israel. Esos equipos imprescindibles para Gaza no han sido reemplazados, porque Israel prohíbe su entrada, así como la de piezas de repuesto. A esa política se suma el asesinato directo y la detención masiva de sanitarios, que se convirtieron en un blanco preferente de Israel en la política que pretende arrebatar a los gazatíes de la capacidad de sanar, como nos cuenta el doctor Munir Al-Bursh, director general del Ministerio de Salud de Gaza. La maquinaria de la muerte de la ocupación no se detuvo en niños y mujeres. Esta política se extendió a médicos, enfermeros y científicos. Se trataba de una estrategia sistemática para despojar a Gaza de toda capacidad intelectual capaz de atender a los heridos o construir un futuro. Desde el inicio de la guerra de exterminio, más de 1.589 profesionales de la salud han sido asesinados, incluyendo cirujanos pediátricos, oncólogos y médicos de urgencias. La ocupación ha destruido total o parcialmente todos los hospitales, demolido más de 90 centros de salud y cientos de médicos y científicos permanecen encarcelados hasta el día de hoy. Cuando la ocupación ataca al personal médico y científico, busca destruir la capacidad de supervivencia de la comunidad, inutilizar los hospitales, condenar a muerte a los heridos y al sufrimiento de los enfermos, y aterrorizar a los equipos médicos para impedirles cumplir con su deber humanitario. Quiere dejar la zona desprovista de médicos y paramédicos, permitiendo implementar sus políticas de desplazamiento de población, que es precisamente lo que busca. Primero, atacaron a los médicos, utilizando armas prohibidas internacionalmente y sometiéndolos a brutales torturas en prisión, como hicieron con el doctor Adnan Al-Bursh, mi primo, a quien arrestaron, torturaron y asesinaron en la cárcel. Su cuerpo permanece retenido en prisiones israelíes y hasta el día de hoy sus restos no han sido entregados. Era cirujano, jefe del departamento de ortopedia del Hospital Al-Shifa, graduado de una universidad británica con una amplia trayectoria en investigación científica y una autoridad destacada en ortopedia. También era profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Islámica. El ataque contra científicos y médicos privó a Gaza de su élite científica y médica para perpetuar el bloqueo, o mejor dicho, para mantener el bloqueo y la subyugación de este pueblo a la ocupación. La ocupación busca negarles representación, su propia existencia, sus médicos y sus paramédicos. Este
caso que mencionaba el doctor Munir de su primo, mucha gente lo recordará, ese médico Adnan Al-Bursh, jefe del departamento de ortopedia del hospital Shifa, lo recordamos porque la ONU y varias ONGs denunciaron que su muerte se produjo, Mónica, por una agresión sexual bajo torturas de Israel. Así es, fue uno de los casos más espeluznantes. Adnan era una referencia en Gaza, no solamente médica, era un deportista, un hombre amante de las antigüedades y una persona conocida por su devoción hacia el trabajo. En las primeras semanas de genocidio quedó cercado, con otros médicos, incluido su primo Munir, en su hospital en el Shifa, y fue obligado a desalojar el centro, pero en lugar de ir al sur, como desplazado, como pretendía Israel, buscó otro hospital donde ejercer, como cuenta su primo. Salimos juntos del cerco, como nos ordenaron las fuerzas de ocupación. Nos obligaron a salir con las manos en alto, encañonados con armas y tanques israelíes. Fue una escena aterradora. Salimos frente a las cámaras y el doctor Adnan transmitió en vivo por Al Jazeera describiendo los hechos. Los tanques israelíes rodearon el hospital Al-Shifa y se extendieron por más de 3 kilómetros en la calle Al-Wahda, con francotiradores apostados en ellos. Salimos de debajo de los tanques junto con el personal médico, los heridos y más de 30.000 desplazados dentro del hospital. Era una escena verdaderamente desgarradora. Transportábamos pacientes en camillas, camas y sillas de ruedas. La ocupación había convertido la zona en un campo de batalla, arrasando el terreno con excavadoras y transformándolo en dunas de arena, con cuerpos esparcidos por toda la calle. La ocupación nos ordenó que pusiéramos rumbo al sur, porque querían desplazar a la gente del norte, incluido el hospital Al-Shifa. Nos negamos y decidimos ir hacia el norte. El doctor Adnan y yo fuimos al hospital indonesio y comenzamos a trabajar allí. El doctor Adnan continuó en el departamento de cirugía ortopédica y comenzó a operar. Permanecimos en el hospital indonesio durante 2 semanas y luego nos sitiaron dentro del hospital. Fue un asedio y un bombardeo intensos. El doctor Adnan también resultó herido dentro del hospital indonesio, en el quirófano. Las fuerzas de ocupación lo atacaron con un misil que impactó en el quirófano mientras realizaba una cirugía. La pared se derrumbó sobre él y cayó al suelo. Luego recuperó la conciencia y se recompuso. Acto seguido, las fuerzas de ocupación rodearon el hospital y entraron. Accedieron a la planta baja mientras nosotros nos encontrábamos en los pisos superiores del hospital indonesio. Esto ocurrió apenas unas horas antes de que comenzara el primer alto el fuego. Tras el primer alto el fuego, nos marchamos para atender a nuestros heridos y enterrar a nuestros muertos y mártires. El doctor Adnan regresó a su casa y la encontró destruida. Rompió a llorar, de pie entre las ruinas de la casa que había construido, de sus antigüedades y los recuerdos de su infancia. Luego nos dirigimos al hospital Kamal Adwan. Como el doctor Adnan es cirujano ortopédico, decidimos que se quedara en el hospital Al-Auda, ya que allí realizábamos las cirugías. Entonces el hospital Kamal Adwan fue sitiado. Yo me fui y el doctor Adnan se marchó al hospital Al-Auda. Al-Auda también fue cercado y él se mantuvo en contacto. Le rogué varias veces que se marchara, sabiendo que volverían a sitiar el hospital Al-Auda. Y así ocurrió. Cuando salió, fue rodeado, desnudado y llevado a prisión. Luego, tras más de 1 mes y medio detenido, nos enteramos de su asesinato. Mónica, se estima que cada día durante la guerra murieron en los ataques 2 trabajadores de la salud de Gaza. ¿Es así? Sí, estamos hablando pues de ataques bastante sistemáticos, de detenciones y ataques premeditados contra las personas que curaban en general, las que pasaron el genocidio trabajando sin apenas comer debido a la hambruna impuesta por Israel y que llegaron a excavar tumbas con sus propias manos en los complejos médicos para enterrar a los que fallecían. Cuando eran obligados a desalojar un hospital, como decía Munir, acudían a otro. Pero el objetivo, al final, ellos eran un objetivo primordial. A los médicos se les atacó también en sus casas, junto
junto a sus familias. Un ejemplo es el caso de la pediatra Alaa Al-Nayar. Su casa fue bombardeada cuando su marido, también médico, estaba allí con sus 9 hijos, mientras ella atendía heridos en el hospital Nasser. Pues bien, se produjo un doble ataque y con el segundo impacto, 8 de los 9 niños de entre 7 meses y 8 años murieron quemados y desmembrados. Su marido sucumbió a las heridas pocos días después. Por eso yo creo que hay un factor muy calculado. Pensemos que los rescatistas han sido sistemáticamente atacados pese a trabajar identificados. Y hay que recordar el ataque contra una columna de ambulancias de Media Luna Roja, bomberos y defensa civil acribillada por Israel. 15 rescatistas fueron asesinados y enterrados por los propios soldados. O pensemos que más de 500 trabajadores humanitarios han sido asesinados. Y también en que la mayor parte de ambulancias ha quedado destruida. Y es que muchas veces se evacúa a heridos y cadáveres en carromatos tirados por burros. Animales que, por cierto, han llegado a ser secuestrados, entre comillas, por tropas israelíes para ser entregados a ONGs en Israel dedicadas a la protección de animales. Yo es que he perdido la cuenta en estos 2 años y medio de cuántos doctores han sido atacados por salvar vidas. Y eso, por cierto, incluye al propio doctor Munir Al-Bursh, como nos cuenta él. Fui cercado por las fuerzas de ocupación en más de un hospital, el Hospital Al-Shifa, el Hospital Kamal Adwan y el Hospital Indonesio. Solo pudimos salir después de presenciar la muerte de primera mano en muchos de estos lugares. Las fuerzas de ocupación nos sitiaron en un centro médico en Jabalia. Por la gracia de Dios, nos salvamos después de que la ocupación nos atacara directamente a nosotros, a mi casa y a mi familia. Mi hija pequeña murió por el misil de un F-16 y yo resulté herido en la espalda, casi paralizado. Me sometí a una cirugía de 6 horas y gracias a Dios ahora puedo caminar, pero aún estoy lesionado y necesito muchas más operaciones. Sin embargo, no puedo viajar al extranjero para recibir tratamiento como le pasa a mi gente. Hay más de 20.000 pacientes esperando para viajar al extranjero para ser tratados y nuestros nombres están registrados en la Organización Mundial de la Salud, pero la ocupación se niega a permitirnos, como a otros pacientes, viajar para recibir tratamiento. Y la gente sigue muriendo mientras espera para recibir atención médica. Tenemos estadísticas que muestran que más de 1.050 personas han muerto mientras esperaban tratamiento en el extranjero. Más de 1.050 personas, a las que hay que sumar otro millar asesinado por las bombas. Hay que recordar que las leyes internacionales protegen siempre a los sanitarios y a los hospitales, salvo que no operen como centro médico, sino como base militar. Pero, Mónica, este nunca ha sido el caso en Gaza. No, el derecho internacional humanitario y las convenciones de Ginebra ofrecen protección absoluta tanto a médicos como rescatistas, a hospitales o ambulancias que Israel pues ignora por completo. Se han bombardeado clínicas de fertilidad, de rehabilitación, centros oncológicos, protésicos, clínicas maternas, centros pediátricos. No sé, hace tiempo leí un dato perturbador. Según la revista The Lancet, la esperanza de vida en Gaza se redujo en 40 años con este genocidio. Y claro, pues un pueblo sin médicos, sin especialistas y hospitales, pues no puede sobrevivir ni siquiera a enfermedades prevenibles tratables. Y eso es lo que ocurre en Gaza. Algunos de esos casi 1.600 médicos asesinados tenían especialidades únicas y con ellos ha desaparecido al menos 15 años de formación más los años que tuvieran de experiencia. Israel se ceba a los médicos más formados, dejando a gazatíes sin expertos en patologías concretas, como nos explicaba el doctor Munir. Por ejemplo, la ocupación atacó al doctor Suhaif Al-Lou, el único especialista en trasplantes de riñón en Gaza. Este médico había viajado a Jordania para formarse en su especialidad y regresó a Gaza un año antes de la guerra. Durante el conflicto, él y su familia fueron atacados y asesinados. El doctor Hussam Hamada, el único especialista en laboratorio, también fue atacado. En las cárceles israelíes hay aproximadamente 83 médicos especialistas, entre ellos el doctor Murad Al-Kouka, cirujano de columna, y el doctor Abu Zuri, especialista en trasplantes de órganos y articulaciones. También hay 3 neurocirujanos detenidos, como el doctor Al-Mukir, uno de los especialistas más destacados. Hay muchos más médicos que son los únicos en sus respectivas especialidades. Son médicos que ahora mismo están en prisión. ¿Acusados de qué, Mónica?
Pues de nada, es que Israel tampoco da muchas explicaciones. Se les arrestó en virtud de la ley de combatientes ilegales, que permite detener palestinos sin cargos ni juicio durante periodos prorrogables. Hace un año The Guardian publicó un reportaje demoledor que recogía declaraciones de algunos médicos liberados, quienes contaban cómo habían sido torturados de forma que no pudieran volver a ejercer la medicina. En los casos de los cirujanos se le destrozaban las manos, por ejemplo, en las torturas. Además, reportaron malnutrición, humillaciones, golpes, violaciones y negación de atención médica. Hay campañas internacionales que exigen la liberación de doctores como Hussam Abu Safiya, pediatra y director del hospital Kamal Adwan, que lleva preso sin cargos más de 530 días y 2 semanas en régimen de aislamiento, en una celda tan pequeña que solo puede sentarse. Pero Israel hace oídos sordos. Bueno, pues es todo desolador y me vienen mucho a la cabeza estos vídeos que circulan por redes sociales, que los propios soldados israelíes hacen de todo esto que nos has contado, sacan vídeos sonrientes, es la labor que les han encomendado a Netanyahu y supongo que estarán orgullosos de hacerla. Mónica García Prieto, gracias por el reportaje, volvemos contigo la semana que viene, cuídate. Un beso, adiós, Marc Javier. Hasta luego. Gracias. Y a Mar Bassets, me quedo con mal cuerpo después de escuchar todo esto, que nos vemos el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Gracias, Javier. ثمنها يا ناس غالي يلا على دلعونا هيهم عرفونا Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.